Estamos de regreso, ya son las 7 de la mañana. Contamos que Nadine Heredia, condenada a 15 años de prisión, ya está en Sao Paulo. Allí va a permanecer asilada, protegida por el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva, luego de buscar refugio justamente para evadir a la justicia peruana, en este caso de lavado de activos. Ha llegado a bordo de este vehículo y vamos a ver nuevamente en instantes esta primera imagen de ella ya fuera del Perú, acompañada de su menor hijo. Bueno, ellos llegaron inicialmente a Brasilia en un vuelo comercial con destino a Sao Paulo. Han aterrizado por la noche en esta ciudad de Brasil. Ahí tienen ustedes justamente el momento y esta imagen de Nadine Heredia con un collarín en la parte posterior de este vehículo. Bueno, Marco Aurelio de Carvalho es el abogado en Brasil de Nadine Heredia. También fue abogado del hijo del presidente Luis Ignacio Lula da Silva. El doctor Marco Aurelio de Carvalho ha conversado en exclusiva con Contracorriente. Bueno, ya tiene abogado Nadine Heredia, elogia, ustedes han visto la decisión de la presidenta Dina Boluarte, de hecho que felicitamos que haya cumplido con estos requisitos más fuertes. ¿Cuáles eran estos requisitos más fuertes para dar en tiempo express ese salvoconducto que le ha permitido a Nadine Heredia evadir la justicia peruana? Vamos a ir conociéndolo con los días. Por lo pronto hemos preparado un informe con un repaso sobre quién es Nadine Heredia, por qué tuvo un papel tan importante durante el gobierno de su esposo. A continuación. Tan difícil es caminar derecho. Ella era el poder detrás del trono, me consta. Ella era, Nadine Heredia, la que designaba ministros, destituía a funcionarios del Estado, destituía ministros, nombraba embajadores, nombraba directores o presidentes de empresas del Estado para poder finalmente delinquir con la anuencia de su marido. Lo cierto es que siempre estaba a su lado, aun cuando el protocolo oficial no lo requería. Reuniones en el Consejo de Ministros, designaciones, actividades oficiales. Dicen los entendidos que en la práctica cogobernaban. Lo cierto es que en los 5 años en Palacio de Gobierno juntos viajaron al extranjero 28 veces, pero fue en la cumbre de la PEC de 2011, junto a Obama y Michelle, donde comenzaron a llamar la atención sus vestidos. En abril del 2014, con esta carta notarial enviada a la redacción de la revista Cosas, la ex primera dama Nadine Heredia intentaba censurar una entrevista que ella misma concedió al periodista Gabriel Gargurevich. Sucede que se había arrepentido de las declaraciones políticas con respecto a Alan García, a su ex premier Villanueva y a su propio esposo, de quien confesó no tenía carácter, además de atribuirse el levantamiento de Locumba. Elizabeth Dulanto, editora de la revista Cosas, recuerda bien el momento vivido. Nunca dieron marcha atrás en la publicación de aquella edición que sacó chispas. Era una entrevista por el Día de la Madre, pero la primera dama prohibió la publicación de las imágenes de las fotos en las que salía con sus hijos y toda mención en la entrevista a ellos. La sesión de fotos del recuerdo fue hecha en Palacio con vestidos de importantes marcas de diseñadores extranjeros. La señora Nadine para mí era la ideóloga de ese gobierno, ¿no? De sus gustos especiales sabemos por las exquisitas compras con la tarjeta de crédito adicional que su mejor amiga Rocío Calderón, también sentenciada a 5 años de pena suspendida, le habilitó. De su carácter fuerte y dominante, sabemos por sus colaboradores más cercanos. Tan hábil que logró engañarnos a todos, a los jueces y hasta a su abogado, o tal vez no, y todo fue parte de una gran estrategia. Lo cierto es que la ex primera dama se suma a las 3 anteriores que abandonaron a sus esposos presidentes en Perú. Efectivamente, ¿no? Nadine Heredia, Elian Karp, Nancy Lange, esposa de Pedro Pablo Kuczynski, y también Lilia Paredes, que en este momento cuenta con asilo político en México. Son 4 ex primeras damas las que dejaron nuestro país mientras sus esposos expresidentes están afrontando juicios por presunta corrupción en el Perú. Vamos a repasar cómo por lo menos 2 de estas primeras damas, Nadine Heredia y Lilian Paredes, han obtenido estos asilos.
Bueno, pero en el caso de Nadine Heredia, quizás no lo que intentan los Humala es replicar un poco la gestión o cómo es que Luis Ignacio Lula da Silva ha logrado congelar todos los procesos judiciales que tiene en su contra y volver a hacerse de la presidencia de Brasil. Vamos a hacer un repaso justamente cuáles son los intereses de Luis Ignacio Lula da Silva y también sus vínculos con Odebrecht. En el país más grande y poblado de Sudamérica, ya se habla del escándalo diplomático más alarmante en este 2025. Brasileños y peruanos, decepcionados y hastiados por la corrupción, jamás olvidarán estas muestras de afecto con marcado tinte de izquierda. No lo dudo, López Obrador decía que Pedro Castillo es un perseguido político, lo mismo va a decir el hombre que financió a Ollanta Humala, el hombre que hizo de lobista de Odebrecht con varios gobiernos de América Latina. Definitivamente, si él reconoce la culpabilidad de Humala y Nadine, estaría reconociendo su propia culpabilidad. Por lo tanto, va a salir a defenderlo sin ninguna duda. La más importante arma que le permite al presidente Lula mantenerse en el poder y fuera de la cárcel es contar con parte de los jueces supremos. El juez supremo que lo liberó es Edson Fachin, conocido por alentar la campaña electoral de su amiga Dilma Rousseff. A la par, no olviden que el actual vicepresidente del Tribunal Supremo de Brasil es el polémico juez o ministro José Díaz Toffoli. Aquí todo se arreglaría entre amigos para este clan de la izquierda. Primero, en 2023, el juez Díaz Toffoli falló declarando nulas las pruebas sobre los softwares MyDrowsys y MyWeekday. Hablamos del material de los codinomes de la corrupción. El año pasado, no contento, el juez Díaz Toffoli dictaminó que las pruebas y confesiones de Jorge Barata, Luis Mameri y más directivos no podrán ser compartidos ante la justicia peruana. Ese es el problema cuando existen jueces que son elegidos por una determinada gestión, ¿no? Terminada la gestión, ya no necesariamente van a compartir la línea y van a venir otros que también van a tener unas posturas diferenciadas, y eso es quizás lo que vaya a pasar en adelante, ¿no? Y eso en el tablero de ajedrez jurídico y político, Lula lo podría estar calculando. Oye, se me acaba el gobierno, no voy a gobernar para siempre y es mejor acomodar las cosas y traer a la señora Heredia y a todos los que me pueden causar problemas. Por supuesto, de hecho que ese es uno de los motivos quizás por los cuales Nadine Heredia ha asumido ya el asilo otorgado por Brasil. Lula sigue bailando y tranquilo, mientras el convenio de colaboración eficaz y vergonzoso con Perú lo favorece. Solo por 4 obras, Odebrecht deberá pagar 760 millones, pero la verdadera deuda y reparación es de miles de millones. Precisamente Ollanta Humala y Nadine tienen mucho más secretos que contar sobre Odebrecht y Lula da Silva en el marco de la corrupción del gasoducto sur peruano. Por esta obra paralizada, Perú perdió el arbitraje ante el CIADI y debe pagar a Inagas más de 700 millones de soles. Nadine y Ollanta afrontarán otro juicio por colusión agravada por esta obra gasífera del Cusco. Nadine Heredia ha abandonado a su familia, ha abandonado a su esposo, a pesar de ella haber sido protagonista, está actuando con poco coraje político y demuestra lo que decía pues su suegro, ¿no? Que le gustaba la plata como caramelo y era completamente irresponsable. Lula da Silva se juega mucho más que los sobornos de los aportes. Hay jugosas obras que se le pasaron por la guacha a Rafael Vela y sus fiscales. Por lo tanto, auspiciar las vacaciones de Nadine sí le sale a cuenta al líder del Partido de los Trabajadores y aliado de la dictadura venezolana. Sin duda, ¿no? Un acuerdo de colaboración eficaz completamente lesivo para nuestro país que no ha logrado compensar en nada todo el robo y la corrupción que Odebrecht provocó aquí en el Perú. Tenemos que seguir con este tema porque el hermano de Ollanta Humala, Ulises Humala, ha saludado que el canciller Elmer Schaller le haya dado el salvoconducto para que Nadine pueda irse a Brasil. Han condenado a Ollanta por un delito que no existía en ese momento. En segundo lugar, indignado, porque creo que esta sala ha prevaricado. En exclusiva para Willax Noticias, la familia Humala Tasso se pronuncia. No se trata de Antauro, sino del hermano mayor, el catedrático de la UNI, Ulises Humala. Sus palabras no le gustarán para nada
al canciller Elmer Schaller, precisamente en tiempos en los que el congresista Juan Burgos ya reúne las firmas para su interpelación. Usted no tiene un escaño, por supuesto, pero si tuviera de cerca a Schaller, pensando en su cuñada, ¿qué le diría? Bueno, yo le diría que gracias, ¿no? Por el gesto, en la idea de que lo ha hecho por solidaridad y de alguna manera dándole la razón a Nadine. Han hecho de alguna manera, entre comillas, un favor a la familia, pero no es un favor solicitado. Ulises Humala apela a la razón. La lógica le dice que el escape de Nadine no fue un hecho del azar ni de última hora. Esto fue recontraplanificado. Pero en todo caso, evidentemente, nadie viene a tocar la puerta de buenas a primeras a una embajada y es recibido así, ¿no? Tiene que haber habido alguna conversación previa, imagino yo. Humala envía un mensaje directo para Palacio, que podría sacarle más de una arruga a la jefa de Estado. Formula que Brasil se convertirá en una opción para evitar la cárcel. De alguna manera, Boluarte debe estarse diciendo, lanzo un salvavidas ahora para luego tener que recibir yo mi propio salvavidas, porque lo que a ella le espera una vez que salga de Palacio de Gobierno es pues, los pasillos del Poder Judicial. Y si no se refugia, lo más probable es que termine como sus predecesores presidentes en la cárcel, ¿no? Ella va a estar en problemas judiciales y si de repente fue facilitadora de un asilo, quizás le devuelvan el ascensor y le den el asilo cuando lo necesite, ¿no? Ulises comenta que conversa continuamente con Ollanta y también con Antauro. No cree que su hermano sea un traidor a la patria, ni que merezca el fusilamiento. Pero sí anuncia que Antauro postulará sí o sí, por lo menos al Congreso. Yo creo que lo ideal sería que Roberto vaya a la presidencia, se ponga una plancha en consonancia con lo que piense Antauro y Antauro encabece la lista a diputados o a senadores, ¿no? El acervo probatorio contra Ollanta y Nadine es demoledor. Incluso según Antauro, su hermano debería ser fusilado. Pero Ulises Humala mantiene su posición de que fue incorrecto que la sentencia se presente de forma incompleta. No descarta que en los próximos días los abogados presenten un habeas corpus en favor de Ollanta Humala. Usted no tiene un escaño, por supuesto, pero si tuviera de cerca a Schaller, pensando en su cuñada, ¿qué le diría? Bueno, yo le diría que gracias, ¿no? Por el gesto, en la idea de que lo ha hecho por solidaridad y de alguna manera dándole la razón a Nadine. Habla sin anestesia, sabiendo que su sentir de agradecimiento es un duro golpe político para el canciller Schaller y a la vez para una jefa de Estado ahogada en varias carpetas fiscales. Pero no todos están felices en Brasil con la llegada de Nadine Heredia, ni con el hecho de que Luis Ignacio Lula da Silva haya conseguido este asilo para una persona condenada por corrupción, por lavado de activos, a 15 años de prisión. No, el juez es Sergio Moro, ex juez, ahora senador. Imagínense cómo ha transcurrido el tiempo en toda esta trama de corrupción de Odebrecht, que Sergio Moro, juez en ese momento, ha dicho que se convertirá Brasil en refugio para corruptos o narcotraficantes de otros países. No tenemos ya suficientes aquí. Su esposa, Rosángela Moro, ha dicho que la concesión del asilo por parte de Lula no es ninguna sorpresa y señaló que los corruptos y el Partido de los Trabajadores tienen los mismos valores. Hay otro diputado también que ha dicho que esto de recibir a Nadine Heredia en Brasil es una vergüenza nacional desde el uso del avión de la Fuerza Aérea brasileña. Bueno, Álvaro Gutiérrez fue el congresista que precisamente entregó las agendas de Nadine y que son parte de este proceso por el cual se le ha sentenciado a ella 15 años de cárcel, así como a Ollanta Humala. La noche de ayer estuvo conversando con Milagros Leiva.
Más que una agenda, fueron los apuntes de cómo se vendía un país. La evidencia de lo que Nadine Heredia escribía dentro de sus agendas, ese acercamiento y esa amistad con el país de Brasil, donde recibió también dinero de las empresas de Odebrecht, la evidencia total que hay una amistad muy cercana al presidente actual Lula da Silva. En declaraciones para el programa Milagros Leiva Entrevista, el excongresista Álvaro Gutiérrez, quien destapó el escándalo de las agendas, revela cómo se movieron las fichas mientras llegaba el juicio final. Se está pagando un favor a Nadine Heredia, seguramente de los favores pasados que le debe Lula da Silva a Nadine. Para Gutiérrez, este es un ensayo de lo que pretendería ser Dina Boluarte al finalizar su gobierno y, al igual que Nadine, huir del país. La señora Dina Boluarte ha dicho que va a luchar contra la inseguridad ciudadana, pero si no da una demostración de luchar contra la corrupción, ella misma hoy día ha dado un salvoconducto a la señora Nadine Heredia para que deje el país. Y yo creo que ahí está dando también la señal que ella está preparando las maletas para también pedir su asilo político posteriormente. También reveló todos sus intentos de entregar a la Fiscalía las agendas y la indiferencia de un ministerio público que parecía estar del lado de la corrupción. Traté de dejárselas en su oficina, pero no lo encontré. Y él, me dieron su número telefónico, lo llamé por teléfono, hablamos por teléfono con el mismo fiscal de la Nación en ese entonces, Pablo Sánchez, que él recuerdo yo clarito que estaba en Puno. Porque cuando uno conversa la verdad, y la verdad siempre se la tiene en memoria y la recuerda. Entonces él me respondió de Puno y me dijo, mire, ahorita estoy en Puno, estoy en una diligencia, pero usted entrégaselas a mi secretario. Lo que más llamó la atención de Gutiérrez era la minuciosidad de la información que contenían las agendas de Nadine Heredia. La contabilidad que llevaba dentro de las agendas de Nadine Heredia del dinero que recibía de Brasil y también de la forma como pedía o cómo escribía para que pueda ella tener con esos señores de Arequipa como si fuera que ella estaba dando servicios de trabajo. Las agendas daban cuenta de las relaciones que tenían en ese entonces Ollanta Humala con los presidentes de los gobiernos de Brasil y Venezuela. Lo primero que yo siempre dije, de un momento que se inició la investigación, siempre dije, las agendas deben servir para investigar a todas las personas que están relacionadas dentro de las agendas con esta pareja, que era Ollanta y Nadine. Y después también el acercamiento con el país de Brasil y con el país de Venezuela. Queda claro que todo estaba escrito en esas agendas, oscuros intereses y hasta la protección que se venía. Ahora el Perú trabaja en lograr la extradición de la protegida de Lula da Silva. Con 24. Vamos a seguir hablando de todo este tema. Estamos comunicados a esta hora con Luis González Posada. Él ha sido canciller, lo recordamos. Gracias por esta comunicación, doctor. Buenos días, gusto saludarlos, Ramos. Igualmente, doctor. ¿Cómo interpretar esta decisión que ya viene siendo criticada en Brasil como una vergüenza nacional? ¿Cómo interpreta usted la decisión tan pronta, ¿no?, del gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva? ¿Se está acaso, como señalan algunos, protegiendo la impunidad? Demuestra la catadura moral de Silva. Lula es un corrupto, vinculado a Odebrecht, y por eso estuvo preso. De tal manera que a mí no me extraña lo que pueda hacer. Lo grave es que ha destruido un tratado internacional como es la Convención sobre Asilo Político de 1954, lo que tiene dos puntos muy importantes destacar. Primero, el derecho que tiene cualquier país de otorgar asilo político. Eso lo usó el Lula, ¿no? Claro. A pesar de que el artículo tercero del mismo tratado dice, y lo leo, no es lícito conceder asilo a personas que tienen que solicitarlo
se encuentran inculpados o procesadas, informa a los tribunales de justicia competentes y por delitos comunes o están sentenciados por un delito. De tal manera que Lula ha hecho eso, es vergüenza. Ha hecho un contratado de asilo político, lo ha distorsionado, políticamente se da a personas cuya vida y libertad está en peligro. Correcto. Doctor González Posada, ¿qué tenía que haber hecho el Perú para impedir o no otorgar el asilo político que se le proporcionó a Nadine Heredia, para no otorgarle el salvoconducto, específicamente para que ella pueda salir? ¿Cómo debió ser la reacción de la Cancillería? Mire, lamentablemente estaban atrapados. El artículo 36 de nuestra Constitución dice que el Estado reconoce el asilo político y acepta la calificación que otorga el gobierno asilar. De tal manera que un gobierno determinado concede asilo político a una persona, se le tiene que dar el salvoconducto. Lo que ha faltado acá es que la Cancillería explique al país de la forma inmoral como utilizó Brasil este instrumento internacional. ¿Debieron mandar una nota de protesta? Podría mandar, podría decir, señor, nosotros acatamos su decisión porque así se tenía un tratado, pero queremos reiterar nuestra propuesta que le haya otorgado a una persona que lleva 15 años por delitos comunes en los tribunales ordinarios de justicia. Doctor, pero de acuerdo a lo que nos está comentando entonces, y bajo el amparo de ese artículo 36 de la Constitución, que el gobierno estaba, entiendo, obligado a dar el salvoconducto para que Nadine saliera del Perú, entonces el gobierno no ha cometido en estricto, hablando de lo legal, no ha cometido ninguna falta. No, porque además, mire, el propio tratado, y me estoy refiriendo al de Caracas, señala en su artículo 4 que corresponde al Estado aspirante, es decir, Brasil, la calificación de la naturaleza del Estado. Entonces, la norma pues establece que un determinado país cede asilo político a otra persona, tiene que ser entregado el salvoconducto. Lo que ha hecho Lula moralmente, corruptamente, ¿no?, es utilizar ese mecanismo internacional para otorgar indebidamente un asilo político a una persona que ha sido sentenciada a 15 años de cárcel por recibir dinero, tanto del gobierno chavista, Maduro, y de Hugo Chávez, como también de Odebrecht. Bien, doctor. Es una vergüenza. Gracias, muchísimas gracias al doctor Luis González Posada, ex canciller, una persona sumamente entendida en la materia, que nos ha mostrado las dos visiones de este caso, ¿no? Por un lado, el aspecto moral y el papel que juega Luis Ignacio Lula da Silva en el otorgamiento de este asilo a Nadine Heredia, siendo quien es Luis Ignacio Lula da Silva, ¿no? Una persona que también fue investigada, aunque no sentenciada, en Brasil por los actos de corrupción de Odebrecht. Pero por otro lado, en estricto, la legalidad. De acuerdo al ex canciller, el Perú no habría cometido ninguna falta porque sí estaba obligado a otorgar este salvoconducto para que Nadine Heredia pueda salir del país. Y es lo mismo que ha recalcado el canciller Elmer Schialer, que el Estado peruano estaba obligado a dar ese salvoconducto para que Nadine pueda ir a Sao Paulo, ¿no? Pero hay una intención en el gobierno de querer interpelarlo. Vamos a ver si finalmente esto procede o no. Lo que hemos hecho es cumplir con las obligaciones del Perú, que no significan haber sustraído a la señora Nadine Heredia de la justicia peruana.
En medio del escándalo, el canciller Elmer Schaller intentó apagar el incendio político que dejó la sorpresiva salida de la ex primera dama Nadine Heredia hacia Brasil, arropada por el derecho internacional y bendecida por la burocracia. Este asilo y dar los documentos de viaje, los salvoconductos, porque ahí se hubiera estado violando abiertamente no solamente un tratado, sino la propia Constitución peruana. Convenientemente, aclaró que el gobierno de Lula da Silva, aliado político en el gobierno de Humala Tasso, allá en el 2011, estaban al tanto del juicio por lavado de activos, el cual afrontaba la expareja presidencial, y decidió aceptar el pedido para posteriormente exigir las garantías necesarias al Estado peruano. El gobierno del Brasil evaluó la solicitud a la luz de los artículos 1, 2 y 4 romanos de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, conocida como la Convención de Caracas, y que el Brasil decidió conceder el asilo a la señora Heredia y a su menor hijo. Mencionó que dicho tratado no impide una futura extradición al país. El hecho que la señora Nadine Heredia de Ollanta esté asilada en el Brasil o en cualquier otro país no la sustrae de la justicia peruana. Eso no ha sido así en ningún caso anterior y tampoco será en este caso. Además, respondió a lo dicho por la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, la cual mencionó que esto es un mensaje de impunidad, y también a otras figuras políticas que cuestionaron esta decisión. He leído que por qué tanta celeridad, que no habrá algo bajo la mesa, no habrá algo bajo el tapete, que quizás haga una convivencia. Bueno, las personas que dicen eso no han leído. Dicha postura, que ya trajo sus primeras repercusiones ante la moción de interpelación presentada por el presidente de la Comisión de Fiscalización, el congresista Juan Burgos, el ministro de Relaciones Exteriores mostró su disposición para afrontar el pliego de preguntas. Bueno, y este salvoconducto va a dar que hablar, da que hablar ahora mismo, porque hay muchos cuestionamientos, hay muchas irregularidades en cuanto a la celeridad. ¿Y por qué el Perú no ha reclamado a Brasil? ¿No estaba en la obligación de concederlo? Sí, pero una nota de protesta tampoco se ha mencionado que se haya enviado. Hay muchas reacciones en el Congreso de la República en esa línea. Fue una fuga de la justicia disfrazada de asilo que aparentemente contó con el apoyo del Ejecutivo. Y es que luego que el gobierno de Brasil le otorgara asilo diplomático, la Cancillería le dio a la condenada ex primera dama Nadine Heredia el salvoconducto respectivo para que pueda salir libremente de nuestro país. Yo creo que a este gobierno no le salva absolutamente nada las acciones que viene realizando. Una cuestionada decisión que creó varias reacciones en el Congreso. Sobre todo, luego que el mismo ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schaller, pidiera a la presidencia del Legislativo acepten su presencia en el Pleno para explicar sus razones. Y precisamente en 1954 se firmó la Convención Americana sobre el Asilo, precisamente en Caracas, cuyos artículos 5 y 12 establecen claramente de manera meridiana que quien determina la condición del asilado es el país asilante. Si el Perú se negase a hacerlo, generaría un problema diplomático con el Brasil, y el Brasil es el principal socio comercial del Perú en Latinoamérica y el cuarto a nivel internacional. Entonces ya tendría repercusiones de otra naturaleza. Pero lo que no explica el presidente del Congreso es que en dicha convención no se permite dar asilo a aquellos procesados por la ley. Aquí podemos ver el artículo 3 de dicho convenio que dice: no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes o estén condenadas por tales delitos. Y me ha sorprendido la rapidez con que se ha gestionado el salvoconducto.
cuando era algo discutible si es que estaba bien el asilo o no, porque obedece a un delito. Lo que está acá clarísimo es que siempre ha habido un binomio Humala-Lula, ¿no? Ahí han tenido una relación y bueno, pero la verdad es inaceptable, ¿no? Porque esta persona debería estar acá y sufrir la condena también, ¿no? Algunos consideran incluso que dicho salvoconducto es resultado de la impunidad. Nuevamente acá el resultado es impunidad, porque esto va a significar que, ya he escuchado al abogado del señor Humala, van a pedir un amparo, seguramente se lo van a dar, en 2 o 3 días está saliendo y entre una semana los vamos a ver a todos pues para de repente en Río de Janeiro tomando sol y disfrutando de todo lo que se han robado. Ante este panorama, la Junta de Portavoces decidió no aceptar la presencia del canciller en el Pleno. Primero, porque no estaba en agenda y segundo, porque dicho caso debe ser visto primero por la Comisión de Relaciones Exteriores. Casi todos estuvimos de acuerdo que no viene hoy, sino que pueda ver la Comisión de Relaciones Exteriores para cuando pueda agendar una presencia del ministro. Lo que sucede es que si él quiere dar a conocer al público en general las razones de este salvoconducto, puede hacerlo perfectamente en Palacio de Gobierno, donde ya Dina Boluarte lo tiene acostumbrado a sus conferencias de prensa, ¿no? Pero por gusto invitar a Schaller, porque ¿qué va a venir a explicar acá? Si la señora ya se fue, ¿qué explicaciones va a dar el señor Schaller? Será el Ejecutivo el responsable de dar las razones por las cuales tenemos ahora una tercera ex primera dama que se escapa de la justicia peruana. Bueno, en el Congreso de la República, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, está promoviendo justamente una moción de interpelación para el canciller Elmer Schaller. Son 9 preguntas. Son cortas, en verdad, las que están en este pliego interrogatorio por el caso Nadine Heredia. Esta moción se sumaría a las que ya se han presentado a otros ministros, como el de Salud, Transportes, Comunicaciones, Educación, Desarrollo e Inclusión Social, pero que en muchos de los casos no han prosperado. Bueno, por cierto, no ha pasado desapercibida la presencia de José Domingo Pérez en la lectura de la sentencia de Ollanta Humala y Nadine Heredia. ¿Por qué? Porque se supone que él está suspendido. Germán Juárez ha tratado de señalar que, bueno, que él era parte del equipo Lavallato, etc. La ex procuradora Catherine Ampuero ha visto, ¿no?, justamente estas imágenes y nos ha dado un perfil más o menos, ¿no?, del histrionismo que caracteriza al suspendido fiscal José Domingo Pérez. Lo vimos bien parado, inflando el pecho, junto al verdadero artífice de la condena contra Ollanta Humala. José Domingo Pérez trató de reforzar su victimización minutos después de la sentencia contra Ollanta. Queda claro que se cree imprescindible y todo un paladín. Lo que hace él es ir a esta sentencia condenatoria, tratar de ganarse los galardones que le corresponden al fiscal Juárez Atoche y buscar victimizarse para decir que la medida de suspensión ha sido indebida, ha sido ilegal. Atención, porque Catherine Ampuero comenta que el histrionismo y la paranoia de Pérez es tal que vive, come y duerme con una pistola. Tengo información de que el personal habría detectado que él pretendía ingresar con una arma de fuego, la cual la dejó al costado, pero finalmente pues no ingresa porque él tenía que coordinar con sus superiores para la entrega de cargo correspondiente. Tengo entendido que se está haciendo la entrega de cargo, ya ha ingresado en varias oportunidades para cumplir con ello. De verdad cree que su cabeza está en juego por su glorioso y eficiente trabajo, pero en realidad se trata de un trabajo fiscal plagado de errores procesales, formales y abusivas prisiones preventivas. Pura fachada sin dar en el blanco y sin atacar exitosamente a determinadas mafias en sus verdaderos puntos débiles. Un trabajo con mano blanda para Susana Villarán y otros amigos.
por su mala actuación, por su indebida actuación en este caso, lo que ha logrado no es una sentencia condenatoria, lo que ha logrado es la nulidad del juicio oral, que ya iba avanzando con 33 sesiones, ha logrado la nulidad de la etapa intermedia y ha logrado que el caso se retrotraiga. Ampuero propone que el fiscal Juárez, quien salió bien parado, asume el caso Cócteles. Y nosotros más bien esperamos que ese caso sea asignado al fiscal Juárez Atoche, ahora que ha concluido su actuación muy buena en el caso de la expareja presidencial Humala Heredia. Ahora el caso Cócteles, como el fiscal a cargo, José Domingo Pérez, está suspendido, podría asignarse al fiscal Juárez Atoche. Lo que pasa es que el fiscal José Domingo Pérez ya estamos acostumbrados a su proceso de victimización siempre. Estamos acostumbrados también a que él se sienta el superfiscal y se eche autobombos, ¿no? Diciendo que él es el fiscal que lleva los casos más emblemáticos, los más importantes, y se cree con un aire de superioridad, que está por encima de la ley. Catherine Ampuero remarcó que la sentencia contra Ollanta y Nadine sí repercutirá en los casos de Fuerza Popular y el de la campaña del no a la revocatoria de Villarán. Sin embargo, si no hay cambios gravitantes en el equipo Lavallato, el Perú seguirá perdiendo más choques por goleada. Vamos a conversar con el doctor Wilber Medina, abogado penalista. Ya se encuentra con nosotras esta mañana. Doctor Medina, buenos días. Bienvenido al Día con Willax. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Chica. Doctor, yo quisiera empezar por un poco mencionando las paradojas de la vida, ¿no? En el año 2018, el expresidente Ollanta Humala envió una carta al presidente Tabaré solicitando que no se le dé el asilo que estaba pidiendo Alan García. Hoy, su esposa Nadine Heredia ha sido o goza de este asilo político, y por eso es que ella sigue en Brasil y seguirá en Brasil por el tiempo que así se estime conveniente. ¿Cuál es su opinión, su lectura de este caso, doctor? Bueno, lamentable que la gente siempre, sobre todo el caviaraje y todos los rojos, tengan doble rasero, ¿no? Porque de verdad, no solamente Ollanta Humala, sino todo el corifeo caviar, toda esa escoria nacional, cuando el presidente García solicitó asilo político, previamente coordinado con el presidente Tabaré Vázquez, ingresó a la embajada y luego se desplegó una campaña desde el Poder Ejecutivo, el señor Vizcarra, el señor Popolizo como canciller, César Landa como ministro de Justicia, fueron a Brasil, enviaron una información falsa del presidente García y decían que él estaba siendo acusado. El presidente García tenía una investigación preliminar donde se le estaba pidiendo una detención preliminar. Comparando y haciendo el cotejo con el caso de Humala y Nadine, ellos están siendo objeto de una condena, que es una cosa más sólida, donde los elementos de la comisión del delito ya no hay sospecha, hay certeza de la comisión. Pero fíjese, frente a uno que pedía asilo, porque efectivamente era evidente que era perseguido políticamente, y esta persecución contra el presidente García lo inicia justamente Ollanta Humala cuando asume el gobierno con la señora Nadine y despliegan una estrategia, le crean, recordarán ustedes, chicas, la famosa megacomisión. Claro. Es allí donde hacen esa estrategia para desaparecer del mapa político al presidente García. Y luego toma la posta el señor Pedro Pablo Kuczynski y ya sabemos el desenlace de aquel fatídico 17 de abril del 2019, que hoy día justamente se cumple 6 años de ese día, que para los compañeros se ha sido declarado el Día de la Dignidad. Ahora, doctor Medina.
Dígame. Es contradictorio, ciertamente, ¿no?, que hoy se hable de persecución política y en su momento se desestimó para Alan García. ¿Se puede, en este contexto, seguir creyendo en el derecho de asilo, ¿no?, como una figura, ¿no?, de derecho internacional seria? ¿O esta se ha tergiversado con este refugio que se le está dando a Nadine Heredia y que nos hablaría de lo que se viene como una especie de carta conveniente para la impunidad? No, a ver, no hay que mancillar y no hay que cuestionar la institución del asilo. La institución del asilo es un logro del derecho internacional, de las democracias a nivel mundial y de los gobiernos que respetan el Estado constitucional frente a una persecución política donde no entra la razón. Pero ahora es una conveniencia política. Lo que pasa que se está haciendo, como bien has dicho tú, Perla, ¿no?, que se está haciendo mal uso de la institución. Y por eso no había que proscribir. Más bien lo que hay que hacer es que a través de los organismos internacionales que se vuelvan a juntar para echarle una mirada y ponerle algunos candados para que no ocurra lo que ha pasado con la señora Nadine Heredia. Pero a partir de eso, yo le voy a decir una cosa. Yo siempre me he mantenido en las antípodas ideológicas de los señores Nadine Heredia, señor Humala, pero hoy creo que sí está mal dada la condena. ¿Por qué, doctor? Ayer conversaba con el doctor Andy, no recuerdo su nombre, si me puede ayudar. Andy Carrión. Andy Carrión, perdón, sí, muchas gracias, doctor. Y él decía varias cosas. La primera, y es lo que llama más la atención de algunos entendidos juristas como ustedes, es que se ha hecho efectiva la prisión en un adelanto de lectura de sentencia. No se ha leído completamente la sentencia, que me parece que está prevista para el 29 de este mes. Eso por un lado. Y por otro lado, que cuando esto ocurre, es decir, el ingreso del dinero a la campaña del año 2016 y a la campaña del 2011, recibir aportes para la campaña no estaba considerado como delito, sino solo como falta administrativa. ¿Qué opina usted, doctor Medina? Yo coincido con mis colegas y le voy a decir, yo tengo observaciones de forma y de fondo. A ver, forma. No se puede privar de la libertad a una persona indicándole un resumen de una sentencia y decirle que inmediatamente vaya presa, pero que el 28 o el 29 recién te voy a notificar las razones. Claro. O sea, eso no se puede tolerar en un Estado constitucional. Y algo más, ayer me dio escalofríos cuando la defensa del señor Humala, la señora Heredia, le dicen a la jueza Coronado, cuando está terminando la audiencia y ella determina los 15 años y la ejecución inmediata, los colegas con muy buen tino levantan la mano, piden la palabra y le dicen muy brevemente, señoría, le queremos hacer presente que la ejecución inmediata en una votación en mayoría, que todavía no tenemos el contenido de la sentencia, el Tribunal Constitucional ha proscrito estas prácticas en una sentencia de diciembre del 2024. ¿Y qué le dice la señora Coronado? Sí la sé, hemos leído la sentencia del tribunal, pero no se preocupe, las razones se va a usted enterar el 28 de abril cuando le notifiquemos la sentencia. ¿Sabes qué, chicas? Me dio escalofríos escuchar que en un Estado constitucional las personas pueden ir presas sin saber las razones por las cuales están siendo recluidas en un penal. Más aún porque hay una posición ya del Tribunal Constitucional sobre este tema. Pero le dijo el abogado, la sentencia es la 4772-2023, publicada el 4 de diciembre del 2024, en un caso similar, y el tribunal ha establecido lo siguiente: acabemos con esta práctica de
adelanto de condena. Un momentito, y te voy a poner un ejemplo más para esta cuestión de forma. El señor Salaverry ha sido condenado hace pocos días. Daniel Salaverry, es presidente del Congreso. Daniel Salaverry. Sí. Con sentencia con mayor unanimidad. Sí. Creo que le han puesto 9 años, 10 años, no recuerdo. Correcto. Pero le dice, la ejecución se va a realizar después que se resuelva la apelación. ¡Qué maravilla! ¡Qué garantista esos jueces! Claro, se va a prisión cuando la condena quede consentida, lo que está queriendo decir. Acá no. Acá con un adelanto de opinión, de sentencia, sin que le notifique la sentencia, lo mandan preso y todavía con una decisión en mayoría. Vale decir, hay un voto en discordia. Eso es en cuanto a la forma, si me permites. Pasando al fondo. Brevemente, doctor, porque tenemos que ir cortando, pero sí es importante lo que está comentando. En cuanto al fondo, coincido. No ha habido lavado, porque lavado es, como dice su nombre, agarrar ropa sucia, meter a la lavadora y sacar ropa limpia. El dinero ilegal, ingresarlo a la economía formal y luego devolver al delincuente titular del dinero ilícito, cosa que no se ha dado. Y una cosa final, por favor. La jueza dice, en cuanto al dinero que viene de Brasil, es una cuestión por investigar. Dios mío, o sea, ella no ha determinado que ese dinero sea ilícito porque va a investigar, pero ya está condenando. ¿Qué le parece a usted? Estos jueces deben ser procesados y destituidos porque así no se puede administrar justicia. Muy bien, doctor. Constitucional. Muchas gracias. Le agradecemos mucho su comunicación. Seguramente vamos a seguir hablando de este caso y más. Entendemos que la defensa también de los Humala va a presentar un habeas corpus. Vamos a ver finalmente qué es lo que se decide en las próximas horas. Son las 7:52. Han pasado casi 3 años, ciertamente, y el celular, ¿no? O la información abundante que hay en el celular de Janet Talavera. Ella era gerente de comunicaciones del Ministerio Público. Todavía no se observa, no se analiza y habría información comprometedora de varios personajes, algunos vinculados al caso Chisac. Veamos. Más de 3 años y contando. Hasta el momento, el Ministerio Público no ha logrado descifrar el contenido del celular de Janet Talavera Tello, que según las declaraciones del ex asesor de Patricia Benavides, Jaime Villanueva, tendría coordinaciones entre el fiscal Rafael Vela y el expresidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas Arenas, para favorecer a Pedro Castillo en las elecciones del 2021. Helmut Rodríguez fue el encargado de deslacrar el equipo de la exgerenta de comunicaciones del Jurado Nacional de Elecciones y del Ministerio Público. Sin embargo, nunca fue notificado. Me entero a través del programa de Milagros Leiva en los primeros meses del 2024. ¿Nunca te lo comunicaron? Nunca tuve ninguna comunicación. La forma de comunicación que debo tener es a través de una disposición. El fiscal debía haberme llamado para coordinar una fecha de extracción. Menciona que este caso se hubiera podido finiquitar en 15 días hábiles que le demoraba dicho trabajo. Algo imposible de hacer para el nuevo perito Cristian Guerrero, el cual se demoró 1 año y además es acusado de irregularidades. Se entregó a la Fiscalía un disco duro, pero lo que no veo, por ejemplo, es de que este disco duro tenga un número de serie. No tiene un número de serie. ¿Cómo yo identifico el disco duro que tiene por la Fiscalía? El ex líder del área de peritajes del Ministerio Público cumplió con detención preliminar en diciembre del 2022 por el presunto delito de cohecho. Según él, se trataría de un presunto complot en su contra. Necesito recuperar el prestigio de mi familia. Yo les he dicho a los fiscales, si yo tuviera la culpabilidad, agacho la cabeza. Hasta ahora, no se ha logrado determinar el contenido de los 3.446 mensajes, 7.930 audios, documentos y, por supuesto, fotos dentro del celular de Talavera. Eso es lo que se critica, ¿no? El Ministerio Público, cómo algunas investigaciones avanzan rapidísimo y otras, como por arte de magia o por mano de alguien, se quedan detenidas en el tiempo sin que los peruanos tengamos explicaciones. Vamos a hablar del Congreso de la República, porque ha decidido
no interpelar al ministro de Salud, César Vázquez. Todo el escándalo de los sueros y la manera como procedió el ministro, bueno, han decidido ellos que no va a responder sobre el lote defectuoso de suero fisiológico del laboratorio farmacéutico Medifarma y que provocó la muerte de 5 personas. Para aprobar la medida se requerían 40 votos a favor y solo se obtuvieron 21, dejando 33 votos en contra y 35 abstenciones. El documento proponía que César Vázquez respondiera a un pliego interpelatorio compuesto por 20 preguntas centradas en las responsabilidades institucionales, que las hubo, y grandes, el proceso de fiscalización sanitaria y las medidas adoptadas frente al escándalo y a la tragedia de tantas familias que han perdido un ser querido por culpa de este lote defectuoso. Bueno, quien se ha salvado de la interpelación es el ministro de Transportes. El Congreso ha rechazado interpelar a Raúl Pérez Reyes. Han sido 48 votos en contra y se ha decidido archivar ese pedido que buscaba que dé explicaciones sobre el retraso en la entrega del nuevo aeropuerto Jorge Chávez. Mientras tanto, todavía no hay fecha para el inicio de operaciones. Bueno, y Javier González Olaechea, que fuera ministro, ha hecho una revelación que nos ha llamado la atención. Dice que efectivamente Vladimir Cerrón intentó asilarse en Bolivia. Bueno, Gustavo Adrián Sen, el primer ministro, no quiere hablar de Alberto Otárola, por más que este último le ha lanzado duros calificativos, hasta lo ha sindicado de ser el vocero del crimen organizado. Premier, el expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, ha señalado en la Comisión de Fiscalización del Congreso... Diana, probablemente no le escuchaste la semana pasada. No voy a responder esas preguntas. Pero no he terminado de plantear la pregunta. Cambias de pregunta, no te voy a responder. Porque, Premier, no he terminado de plantear la pregunta, ni siquiera sabe de qué voy a hablar. No te voy a responder sobre eso, Diana. Nada vinculado a ese señor, y lo dije. Pues yo no me voy a prestar para hacer una cortina de humo. Bueno, no quiere hablar de su ex amigo también, Alberto Otárola. ¿Qué pasa con Juan José Santibáñez? Juan José Santibáñez, como recordemos, era ministro del Interior, salió bastante mal por el asunto de no poder luchar contra la criminalidad en el país, pero ha encontrado nueva chamba en el Estado. Y en la edición oficial del diario El Peruano dice: se designa a partir del 17 de abril, o sea, a partir de hoy, al señor Juan José Santibáñez Antúnez en el cargo de jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental. Es decir, va a trabajar directamente para el despacho de Dina Boluarte, como se dijo en primicia aquí en el programa Contracorriente. Va a ser su asesor. Directamente Juan José Santibáñez regresa al gobierno, vean ustedes de qué forma, a pesar de todas las críticas por su gestión poco exitosa al frente del Ministerio del Interior. Bueno, la función básicamente de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental que va a dirigir Santibáñez se encarga básicamente de la coordinación, la articulación entre los distintos ministerios, gobiernos regionales, municipalidades. Trabaja codo a codo y apoya directamente al ministro o al primer ministro, en este caso Adrián Sen. Son muy amigos, ciertamente, ahora lo va a tener al costado y es el soporte para darle información sobre qué se está implementando, cuáles son los acuerdos, las políticas a nivel regional y local, ¿no? Además de lo que necesita el primer ministro en cuanto a coordinaciones con el interior del país. Bueno, 16 personas han resultado heridas tras la explosión de esta empresa de productos inflamables en Lurí. ¡Ay, Padre Celestial!
Una fuerte y aterradora explosión se registró esta mañana en un almacén ubicado en el cruce de la avenida San Pedro con la antigua Panamericana Sur, a la altura del kilómetro 29 en el distrito de Lurín, lo que generó una gran alarma en la zona. ¡Ay, Padre Celestial! De la nada fue esa explosión y estamos totalmente asustados también. Una densa columna de humo negro cubrió el cielo. Hasta el lugar llegaron más de 20 unidades de bomberos para intentar controlar el incendio. Así también llegaron personal del MINSA y de la fiscalización de la Municipalidad de Lurín. Se escuchó 3 explosiones. Primero un leve, segundo así más o menos, 3 explosiones. Después de la tercera explosión ya ha sido la explosión más fuerte. La onda expansiva se sintió a varios metros del lugar. La causa de las explosiones aún se investigan, pero tanto trabajadores como moradores de la zona aseguraron que el siniestro se originó en una empresa dedicada a la venta de productos altamente inflamables. Hasta donde hemos podido averiguar, vende todo lo que son productos inflamables para químicos, para todo lo que es minería. ¿Ha ocurrido la explosión? ¿Tiene autorización? Hasta donde yo sé, no. Tras el hecho, 3 pacientes resultaron heridos contusos cortantes y otro paciente con traumatismo encéfalo-craneano leve. El MINSA, mediante un comunicado, informó que fueron 16 personas afectadas, de las cuales 13 fueron trasladadas hacia el Centro Materno Infantil de Lurín y al Hospital de Emergencia de Villa El Salvador. Qué peligroso, sinceramente. Vamos a hablar ahora de lo que ha sucedido en Villa María del Triunfo, porque los delincuentes son muy avesados cuando no son capturados. Pero vean lo que hizo este microcomercializador de droga que cuando llegó la policía a su casa, se metió debajo de su cama. Mira, ¿ves? Ven, Angelito. Hay un fierro ahí. Como si estuviese jugando al escondite, este escurridizo delincuente intentó burlar a los agentes del Grupo Terna del Escuadrón Verde, ocultándose debajo de su cama. Las fuerzas del orden estaban a la casa de este distribuidor de estupefacientes. Un fierro ahí. ¿Dónde? Partí. Quédate ahí. Este microcomercializador de drogas, identificado como Pedro Montoya Sánchez, no pudo escapar del eficaz accionar del Escuadrón Verde. Denominado también como el Cuco, este delincuente ya contaba con antecedentes por tenencia ilegal de drogas. En un allanamiento, las fuerzas del orden ingresaron hasta la vivienda de quien utilizaba como almacén y punto de venta de sustancias como pasta básica y cocaína. De pasta básica envuelto en papel periódico y poquete. Al corroborar la información, irrumpimos en dicho inmueble y al realizar el registro, pues encontramos gran cantidad de droga y así también un arma de fuego tipo revólver. El Cuco fue derivado hasta la dependencia policial del sector, donde permanecerá detenido en lo que se desarrollan las diligencias del caso. Quédate ahí. Y la policía ha logrado capturar a los integrantes de una organización llamada Los Gatilleros de Ancón. Son responsables de varias extorsiones y actos de sicariato. Gente Greco, ¡la policía! A combazos rompieron la puerta de un búnker donde se escondían y operaban los gatilleros de Ancón, banda criminal dedicada a la extorsión y sicariato. Estos sujetos estaban dedicados al delito de extorsión, al sicariato, a la posesión y tenencia de explosivos
y mantenían en zozobra esta parte de Lima Norte. Fue un duro golpe a una de las bandas más peligrosas que venía azotando a los comerciantes y transportistas de Puente Piedra, Ancón y Santa Rosa. Estamos en condiciones de acreditar 8 eventos criminales, ¿no? En cuanto a robos agravados, en cuanto a extorsiones, en cuanto a colegios y también en una tentativa de homicidio. Estos sujetos eran contratados también a sueldo por parte de otras bandas criminales con la finalidad de ejercer hegemonía y supremacía en esta zona. Los gatilleros de Ancón, para cometer sus terribles ataques por cobro de cupos en Lima Norte, utilizaban armas de fuego de largo y corto alcance, fusiles de guerra, granadas, dinamitas, municiones, chalecos antibalas y una camioneta. Y se ha podido encontrar conjuntamente con detonadores eléctricos, una gran cantidad, aproximadamente 50 detonadores eléctricos y detonadores mecánicos. Máscaras del payaso del mal servían para cubrir sus rostros al momento de lanzar los explosivos. Asimismo, muñecos diabólicos y cráneos eran venerados por estos criminales capaces de todo. En el mega operativo fueron detenidos Jeremy Isla Jara, Mirko Flores Villasanti, Brustello Minaya y la ciudadana venezolana Frangierlis Mendoza Chirino. Todos fueron trasladados a la sede de la IRINCRI para rendirle cuentas a la ley. 2 delincuentes fueron capturados luego de arrebatarle el celular a un conductor. Atacan a plena luz del día y delante de decenas de personas. Se trata de arrebatadores escudados por toda una banda y que ahora tendrán que responder por sus delitos ante la justicia. Observa este grupo de angelitos conversando en plena avenida Palmeras en Los Olivos. De pronto, uno de ellos, vestido de gorra blanca y chorjín, jala a otro de sus cómplices, pues acaban de seleccionar a la víctima de turno. El muchacho se quita el gorro y camina con su aliado. Bordean el vehículo y en segundos se hacen con el celular del hombre al volante, quien salió de su unidad pero nada pudo hacer. Las cámaras del municipio lograron captar el escape de los ladrones, quienes intentaron esconderse por estrechas calles del distrito, sin imaginar que los agentes de serenazgo le pisaban los talones. En el momento mismo de la intervención que es captada por la cámara de videovigilancia, pues se desplaza el personal. Y este personal acude inmediatamente al sector y los persigue estos delincuentes. Ellos huyen del lugar y son capturados cuadras más allá y para eso arrojan el celular producto del robo, el cual ya ha sido entregado a su propietario. Los zampones fueron llevados hasta la Dirección de Investigación Criminal del sector, junto a la víctima, quien los reconoció plenamente. Dicen ellos llamarse Rivera Sánchez Ítalo, Alfredo y Aarón Alexis Quispe Tejada. Los dos son peruanos, pero ya están a disposición de la Policía Nacional. Lamentablemente, pese a los esfuerzos, los vecinos no se sienten seguros, pues los robos al paso están a la orden del día, en uno de los distritos más inseguros de la capital. Con la captura de estos 2 delincuentes, es cuestión de horas dar con el paradero de los demás integrantes de esta banda. Vamos a regresar también con información de lo que ha ocurrido en Iquitos. Un delincuente que había ingresado a robar en una pollería y por poco termina con la pierna amputada. El sonido de la alarma lo espanta. Sale corriendo y cae desde el 2º piso. El golpe hizo que se rompa la pierna. Es así como este ladrón desesperado se arrastra para escapar de un frustrado asalto a una pollería en Iquitos. Se trata del delincuente conocido como el Hombre Araña. Este sujeto vestido de polo verde había planeado el atraco. Sin embargo, nunca imaginó que su delito casi le cuesta la vida. Subió por arriba por el techo de la vecina y quiso robar y le cayó la calamina, creo que se rompió la pierna. Todo inició cuando las cámaras de vigilancia del local captaron la llegada del delincuente a la pollería Jordi, ubicada en el cruce de las avenidas Navarro y Arequipa. El hombre de inmediato trepa e ingresa al local por el 2º piso.
y enseguida va en busca del dinero en la caja registradora. Fue en ese momento que el sonido ensordecedor de la alarma despertó a todo el vecindario. El delincuente, sin más remedio, huyó y saltó de la ventana, quebrándose la pierna. ¿Había dinero en el momento de cuando ingresó el delincuente? No, estaba todo vacío. Todo vacío, no había nada. Entró y salió al toque, nada más entró. Eso fue porque la alarma había sonado. Sí, la alarma sonó. Y alertó, salió, en cuanto se fueron ya vinieron ya los policías. Según refieren los trabajadores, no es la primera vez que intentan robar en el local. Sin embargo, el escurridizo sujeto no se llevó nada porque no había dinero en la caja. El ladrón, con el alias El Hombre Araña, quedó atrapado en su propia telaraña. Vamos a hablar del caso de Edwin Quicha porque él es un abogado conocido por defender a presuntos delincuentes detenidos en flagrancia. Lo que ha pasado es que este abogado se ha negado a defender a un extorsionador y lamentablemente terminó muerto en la puerta de su casa. Defendía a quienes estaban en malos pasos. Es el abogado tiktokero, quien fue alcanzado por la fatalidad, aparentemente por negarse a defender a un extorsionador. Edwin Quichua Pérez encontró la muerte dentro de su camioneta en la puerta de su estudio jurídico. Una de las cámaras de seguridad de los vecinos de Villa El Amauta en San Martín de Porres logró captar el momento del escape de estos dos sujetos. El ocupante de la parte de atrás habría sido quien jaló del gatillo más de 4 veces sobre el abogado, quien apenas había llegado a su casa tras una fiesta en San Juan del Lurigancho. El hombre de leyes estaba acompañado de su chofer y una persona de su entorno familiar. Según nos dijo doña Francisca, madre de la víctima, lamentablemente el hecho de sangre fue presenciado por su nieto, el hijo menor de Edwin. Y su hijito de 7 años precisó que lo mataron a su papá. Delante de mi nieto lo mataron. Se encontraba... Se me joché cuando tocaron la puerta. Él ha salido corriendo. Conta por acá lo dispararon y él queda corriendo a su papá. Edwin Quichua era reconocido por defender a aquellos delincuentes capturados en flagrancia. Sin embargo, según uno de sus familiares, aseguró que el abogado no habría querido defender a un extorsionador que se había puesto en contacto con él en los últimos días. Bueno, el secretario dice que habían ido para que les defienda a unos extorsionadores, pero él no podía atenderlos porque tiene varios casos pendientes. Quichua Pérez deja a 3 menores de edad en orfandad. Su familia aseguró que esperará un tiempo prudente para que la policía encuentre a los asesinos. De lo contrario, tomarán la justicia por mano propia. Imágenes impactantes del momento en el que sicarios atacan a un hombre que conversaba con otra persona en una camioneta a plena luz del día. Los delincuentes lanzaron dinamita en la tienda de repuestos ubicada en la provincia de Tumbes. Un nuevo hecho de violencia estremeció al centro poblado de Andrés Araujo Morán durante la madrugada de este lunes, cuando cámaras de seguridad captaron el preciso momento en que un sujeto lanzó una carga de dinamita al interior de un local comercial dedicado a la venta de repuestos. En las imágenes se observa cómo el individuo se aproxima sigilosamente al local, deja el explosivo y huye segundos antes de la detonación. Una explosión tan fuerte, le digo que yo toda la noche no había dormido porque estoy con mi hijo, estaba enfermo, estaba internado mi hijito 2 días. Entonces yo como estaba sin dormir, fue a las 2 de la mañana que sentimos eso y es algo bien espantoso, le digo. Yo me asusté y total que no he dormido toda la noche. Según contó la familia de la propietaria del negocio, los extorsionadores venían amenazándolos desde hace más de un año y recordaron que el esposo de la propietaria fue asesinado en circunstancias similares.
mataron. Al dueño lo mataron, ahora no quieren matar vuelta a la dueña que quedó. Y total que le digo que es totalmente... Esta delincuencia nunca va a acabar porque más de un año que lo están extorsionando. Según las investigaciones policiales, se pudo confirmar que los detenidos pertenecerían a una banda dedicada a la extorsión. Tenemos entendido que la propietaria ya ha sido anteriormente víctima de extorsión. En esa oportunidad tenemos la información que le estaban pidiendo 20.000 soles, ¿no? Y en este caso también al parecer están pidiendo la misma suma de dinero, pero como señalo, todo esto es parte de las investigaciones. Familiares de la agraviada claman justicia y le piden a las autoridades que no suelten a quienes fueron detenidos. Y un grupo de obreros sorprendió a un delincuente intentando llevarse los salarios del mes. Lo han atrapado y lo han golpeado. Bueno, la policía está tras los pasos de uno de los criminales más buscados. De hecho, está en este momento con alerta roja en Interpol. Estamos hablando de Eric Moreno, más conocido como El Monstruo. Se llevó a cabo un mega operativo internacional que contó con la presencia de policías peruanos, pero también con miembros de la policía brasileña, porque se presumía que él está en territorio brasileño. Muy bien, a esta hora 8:23, el análisis agudo con Aldo Mariátegui y yo, Caviar. Hola, bienvenidos a Yo Caviar. Le han metido un toque preocupante, señores, a Dina Boluarte, en la comisión esta del Congreso, de la Comisión de Fiscalización, porque recomiendan vacarla por abandono del cargo, ¿no? Porque las operaciones, pues, sí, se jaló la cara a la cirugía plástica, se cambió la fachada y dicen que ha abandonado el cargo. Entonces, no lo van a ejecutar, se ha quedado apoyando vueltas, pero por esa imbecilidad, pues para mí es una imbecilidad, podría costarle la vacancia. La están asustando, la están pechando, le están metiendo un toque. Ollantumala, todo lo que acusó de García terminó haciéndolo él y terminó preso. No da vuelta a la vida. Fujimori, él todo lo que se metió con Fujimori va a dormir en la celda de Fujimori, en la cama donde durmió Fujimori va a dormir. Antaurumala, ¿no? Ahora es bien curioso lo de Nadine. Primero no estuvo vigilada, nadie la vigiló, se fue tranquilita a la embajada de Brasil y se metió ahí. 2, ¿por qué le dieron el asilo tan rápido? ¿Por qué le dieron el asilo tan rápido? Bien raro. 3, eso que mencionan ahí, que el abogado de Nadine es el mismo que Boluarte. Sospechoso, ¿no? Ya no saldrá pues con Velasco, pues, Ollantumala. ¿Cómo pudo apoyar a Vargallosa este tipo, no? Mira, salía con Velasco. Vargallosa también tenía unas cosas. Este mentiroso que dijo que el gas iba a costar 12 soles. Se va la embajadora de Estados Unidos, se va. Stephanie Siptak ha estado poquísimo, empezó a ejercer sus funciones el 20 de junio del 2004 y ya se está yendo. No ha tenido ni un año. Telefónica, el sindicato está loco. Están locos, están mal de la cabeza. Quieren que se nacionalice Telefónica. La empresa está quebrada. ¿Para qué va a nacionalizar el Estado una empresa quebrada? Claro, se mueren de miedo que los voten, pues, que sea un Petroperú, eso, pero va a nacionalizar, para que cargar con el muerto. APSI. Miren, va a ser controlada por SUNAT, qué rico, ¿no? A Gorriti y todo esto lo va a controlar SUNAT. Se acabó el festín, señores. Y en esta parte Yo Caviar quiero hablar sobre un juez. Una sala constitucional, la primera sala constitucional, el Fortín Caviar que se ha vuelto. Esto es un escándalo, señores. Claro, Salvador de Caviar acaba de presentar su amparo y lo va a ganar. ¿Por qué lo va a ganar? Porque el que ha recibido el amparo es el juez que es rojito, Osvaldo Ordóñez Alcántara. Bueno, roja es toda la sala. Él está ahí junto con Basilio Chueca, Chauca y Andrés Tapia González. ¿Ya? Esta sala es súper imparcial. Le voy a leer su prontuario. ¿Ya? Miren, en esta sala se repuso a los fiscales Soraya Dávalos y Rafael Vela. Restituyeron también a Aldo Vázquez y a la anciana Inés Tello. ¿Se acuerdan con todos los líos que hubo? Lo destituyeron a la Junta de Justicia. Bueno, este señor los repuso. ¿Sigo? Ya. Eloy Espinosa Saldaña. Fue acusado de plagio en la Universidad Católica. ¿Quién le dio el amparo que le levantó esa condena en la Católica? Este señor. Este señor que se responde al nombre de Osvaldo Ordóñez Alcántara.
Este señor se fue a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, audiencia 191. ¿Quién lo llevó? El IDL. Y este tipo fue allá, este señor, e impertinentemente dijo: en mi país la mayoría parlamentaria que controla el Congreso en coordinación con la presidencia que revela el Ejecutivo sistemáticamente viene desestabilizando el sistema de justicia y debilitando el Poder Judicial y la Fiscalía. Eso no puede decir un juez peruano afuera. ¿Ah? No puede hablar del Perú un juez peruano hacia afuera. O sea, él es un funcionario público. ¿Qué se computa? ¿Ah? Totalmente sesgado. Entonces, miren a toda la gente que ha liberado esta sala. Ahora ha entrado pues lo de Salvador del Solar, de todas maneras, pues lo libera. Claro, y la presidenta del Congreso, la presidenta del Poder Judicial, pero la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, va a decir que son imparciales. No, nos vienen con el cuento que no hay caviarada y que son imparciales del Poder Judicial, siendo una caviaraza. Ya, pues, esta sala la deberían destituir. O sea, la Junta Nacional de Justicia o el Congreso no quieren destituirlo porque esta sala está completamente sesgada. Es una sala que está completamente sesgada. Mire a todos, a Inés Tello, Aldo Vázquez, Eloy Espinosa, todos estos amparos cagados, pues. Está clarísimo, ¿no? Rafael Vela, Zoraida Ábalos. Esto es un escándalo, señores, un escándalo. Ese es el control que tienen los caviares sobre el Poder Judicial. Después dicen que no existen los caviares, que son un invento y que... Mentira, claro que existe, es un grupo de poder muy fuerte. Y en esta parte final de Yo Caviar, les voy a pasar unos segundos de un video que está circulando por la web. Asusta la inteligencia artificial, ¿eh? Está Toledo, Ollantumala y Pedro Castillo con el uniforme naranja que le ponen a los presos comunes en Estados Unidos. Como ustedes saben, el naranja es el común, el blanco es el de la pena de muerte, los que están condenados a muerte, y el rojo son los de máxima seguridad, que Toledo curiosamente tuvo uniforme rojo en su momento. Bueno, están los tres, como que estuvieran los tres en una cárcel, con una cerveza, unos cigarros. Es impresionante. Lo dejo con ese video y me despido. Genial y agudo, Aldo Mariate. Y ahora tengo una importante mención para ustedes porque regresaron los días Expomotor a Plaza Norte y Mall del Sur solo por pocos días. Hasta este 20 de abril aproveche las mejores ofertas en más de 50 marcas y 300 modelos de autos, además, por supuesto, del mejor financiamiento. El vehículo que busca está aquí en Expomotor de Plaza Norte y Mall del Sur. Pausa comercial. Vamos a hacer una pausa. Regresamos ya con Omar Ruiz de Somocurso en un instante.